en realidad no es que por estos días estamos padeciéndolo, lo que vemos es una gota más que va llenando un vaso, que es el vaso de la paciencia, que tiene que ver con una decisión de política económica del Poder Ejecutivo y que en este sentido, bueno, marca, nos cuenta que llegar a fin de mes, como decís vos, es una tarea complicada. Yo creo que la vara para medir la efectividad de un gobierno es cuán difícil o cuán fácil es para su gente llegar a fin de mes a lo largo de la gestión. Y yo creo que hoy, bueno, el gobierno tiene serias dificultades para poder mostrar éxitos en lo que tiene que ver con haber mejorado el poder de compra de los salarios. Lo que no quiere decir que hayan hecho todo mal. Yo en este sentido trato de ser, a pesar de que personalmente estoy en la oposición, creo que la Argentina que viene tiene que tratar de sostenerse en discusiones un poco más razonables y no catastróficas. Por estos días lo que está claro es que respecto de las tarifas vos tenés un escenario en donde, para ponerlo en términos no técnicos, lo que antes te costaba por ahí medio día de trabajo para pagar la luz, el gas, el agua y el transporte, sobre todo en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, capital y conurbano bonaerense, donde estaban de manera bastante injusta casi todos los subsidios nacionales, lo que antes costaba mediodía, hoy te cuesta, después de 2 años y medio, casi 2 días y medio de trabajo. Entonces, lo que te queda disponible para consumir es una proporción menor de tu salario. Entonces vos tenés por un lado consumidores que tienen menos dinero para gastar, bolsillos más flacos, como decía mi abuela. Y por otro lado tenés negocios, comercios, emprendimientos que tienen por su parte una ecuación económica mucho más castigada. No hablamos de la gran empresa, del gran banco, hablamos de quien a mí me parece más relevante en la economía nacional, que es lo que explica el 95% de nuestro empleo y que es lo que tiene que ver con el negocio de barrio, con el emprendimiento, con el empresario chico, con el empresario pyme. Ese empresario ve que la demanda está floja y que además su ecuación económica está estresada, está complicada porque los costos le suben y no puede decir, bueno, no importa que suban los costos, que yo achique mi margen porque vendo mucho más. Tenés menos margen y no vendés mucho más. Y allí se encuentra un poco trabada hoy la situación de la Argentina. Se acaba de conocer hace unas horas el índice de confianza del consumidor, que es el índice que mide la performance del gobierno en términos de la percepción del público, lo releva la Universidad de Itela hace muchos años, y el índice de confianza del gobierno. Lo vamos a tratar seguidamente en este encuentro. Y lo que es cierto es que estamos en el peor momento desde el punto de vista de la confianza del gobierno por parte del público. Dicho esto, y hablando de la parte fiscal, sí que después hablamos del dólar, es razonable que esto suceda porque el gobierno tiene una lectura respecto de cómo administrar las malas noticias que está siendo bastante coherente ahora como lo fue el año pasado. Todas las malas noticias juntas y lejos de las elecciones. Por eso están tratando de que hasta mayo tengas esta dinámica complicada. Abril va a cerrar seguramente con una inflación en torno de 2,5 puntos y esto quiere decir que los primeros 9 meses del año estarán en torno de 9,5 puntos. Ya veremos luego que en mayo y sobre todo junio se desacelera esta tasa de inflación, pero claro, con salarios negociados en torno de 15 puntos y un gobierno que no promovió la negociación con la cláusula gatillo, el escenario se plantea en términos de pérdida del poder adquisitivo del salario, bueno, y un resto del año que por ahora es un gran signo de pregunta. La economía argentina está creciendo, o sea, porque esto es lo particular y lo que me parece que hay que entender para no poner el análisis en términos de un dramatismo que técnicamente no se puede sostener. Uno puede decir, llegar a fin de mes es mucho más difícil que antes, pero a mí me interesa discutir el modelo de país, porque si no mañana lo resuelve con una medida coyuntural, pero el modelo de país es una economía que efectivamente está creciendo y está generando empleo. Ahora, genera empleo porque hay más monotributistas sociales trabajando y por otra parte vos tenés un modelo que va concentrando la economía de una manera determinada, que vas a tener 5 millones de personas que le va bien y 37 millones de personas que no es que les va pésimo, sino que, bueno, tienen un salario pauperizado en los sectores medios, probablemente los sectores bajos suban 2 o 3 escalones y los medios se caigan 7. Muy parecido a los modelos como el de Chile, en donde no hay
algo tan particular como en la Argentina, una clase media tan fuerte. Entonces, digamos, yo creo que además de discutir el presente con vigor y tratando de encontrar formas en donde la discusión, por ejemplo, de las tarifas quede ordenada, no en función de cómo se hace para que las empresas recuperen rentabilidad, sino cómo se hace para ajustar las tarifas, empezando por pensar el modo en que la gente puede pagar la cuenta de la luz. Digamos, ¿cuál es el paradigma que ordena la decisión? Bueno, tiene que ver bastante justamente con el sesgo de la política económica del gobierno.